quién en su vida de filósofo no le ha ocurrido que la filosofía sea un enigma? filosofiafundamental.com. La filosofía es un problema interno de la propia filosofía. Por eso, preguntarnos qué es filosofía es profundizar en el principio mismo de esta disciplina. Yo vivo la filosofía como esa promesa de certeza y que sin embargo de algún modo implica la destrucción de toda certeza, ¿no? Es como ese criterio, ese sistema crítico que da cuenta de que toda seguridad particular es transitoria y además condicionada. Ese aspecto enigmático de la filosofía es algo así como el escenario en el que se siembran los grandes interrogantes, las grandes preguntas. ¿Qué es lo que existe? ¿Y de qué modo existe lo que existe? ¿Cuál es su naturaleza y constitución efectiva? Una forma nueva de preguntar sobre la naturaleza de las cosas. La filosofía tiene que ver con una actitud rigurosa de persecución de las cosas. Se puede decir entonces que la filosofía es amor al saber, pues el que filosofa quiere saber cómo son las cosas al preguntarse por la existencia y por cuál es la naturaleza de las cosas que existen y de qué modo accedemos a ellas. Se puede decir, con rigor, que la filosofía es una disciplina que se pregunta por la verdad de todas las cosas que tienen realidad posible y efectiva de existir. Y sin esperar respuestas definitivas, sino más bien acceder a nuevas preguntas que nos lleven a un conocimiento progresivo de la realidad que nos envuelve. Pero la filosofía no se queda solo en el interrogante, trata de ir a la respuesta. Ese ir a la respuesta significa constituirse como un saber efectivo. Sí, la filosofía, al ir a los principios y al poder desentrañar estas estructuras, va creciendo y va desenvolviéndose históricamente. La filosofía no ha aparecido de la nada. Ella tiene un trasfondo que se ha ido configurando por más de 25 siglos. Atraviesa en ella su época y desde dónde se está pensando. Y aquella tradición ha ido construyendo un sistema de conceptos y categorías que no pueden ser obviados por quien se dedique a filosofar. Filosofía es, y siempre ha sido, y esto se puede probar a lo largo de los avatares filosóficos de los filósofos en concreto, es y siempre ha sido la investigación metafísica de lo físico. Constituye un tipo particular de reflexión que, si se realiza de manera adecuada, entraña el uso de un lenguaje específico, así como proporciona un armazón sólido de conceptos. Es una actividad humana especializada que ahonda en los principios de la realidad. Un saber efectivo que es un saber acerca de la realidad. De perseguir y de intentar captar qué es lo que consiste realmente en la realidad. La filosofía es la actividad que piensa y crea conceptos para explicar las estructuras de la realidad. La filosofía es un método, una vía que indaga la realidad con sus propias herramientas. Con esto quiero decir que el acto de filosofar, de hacer filosofía, se caracteriza por estar en un constante proceso de búsqueda de verdades, búsqueda determinada por un objeto y un sistema de categorías ya dado. Tiene que ver con justamente con ceñirse, ¿no? Con sentir el rigor de la propia realidad que a nosotros nos modela. Un rigor que por otra parte muchas veces ha sido a lo mejor menospreciado o insospechado, ¿no? Porque es un rigor que no solamente es el rigor de la deducción o el rigor analítico, por así decirlo, muchas veces es un rigor que se plasma narrativamente o esquemáticamente, ¿no? Pero al fin y al cabo es un rigor, ¿no? Una manera de decir, eso que tú veías de tal manera relacionado con tal cosa, pues en realidad puede ser que sea esta otra y que esté relacionada con tal otra cosa, ¿no? En algún momento por ahí, junto con el doctor Carlos Sierra Lechuga, citamos un poema de José Gorostiza y decíamos, oh paradoja,
Constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. Ahora si tengo que pensar en qué es la filosofía, traería esta misma cita y diría, oh paradoja, constreñida por la fuerza con que se impone la realidad, la filosofía toma forma. La filosofía es el estudio metafísico, la investigación metafísica de lo físico. Ahora, esta proposición que condensa mucho lo que es la filosofía, pues tiene dos partes. Por un lado, el objeto sobre el que recae el filosofar, en este caso lo físico, el objeto, me refiero como objeto de estudio, y por otra parte, el modo como ha de filosofar respecto de ese objeto de estudio, que es, en este caso, lo metafísico, metafísicamente. ¿Qué quiere decir este objeto sobre el que recae, este campo sobre el que recae, lo físico? Bueno, que quiere decir que la filosofía básicamente trabaja sobre las mismas realidades sobre las que trabaja el físico, pero también el químico, y no solo, sino también el historiador y el poeta, el artista, etc. Pues apunta a generar conocimientos acerca de algo. ¿Qué es este algo? No puede ser otra cosa que la realidad. El hecho de que se deba a lo real también conlleva el hecho de que la filosofía no trata las realidades sublimes únicamente, ni mucho menos. Aquel que hace filosofía se compromete con explicar esta estructura desde una responsabilidad física y desde la ayuda de otras ciencias. Es decir, la filosofía no trabaja con otro tipo de realidades distintas de las que trabaja cualquier otro saber, sino que trabaja con esas mismas realidades, solo que lo hace de un modo distinto, ¿no? Un modo distinto. ¿Y cuál es ese modo? Pues justamente lo hemos dicho en la proposición, filosofía es el estudio metafísico, la investigación metafísica de lo físico, pues lo hace metafísicamente. La filosofía sí es un tipo particular de reflexión que debe contar con el saber de las ciencias y de las prácticas humanas si no quiere constituir un elemento marginal y fetichista. En las 2 últimas décadas me he acercado prudentemente a la filosofía y valoro muy positivamente poder contemplar la realidad de forma más amplia y en cercana relación con otras áreas que desde la aislada disciplina de la química permanecían alejadas de mi interés y consideración. Estoy convencido de que el trabajo conjunto científico-filosófico es fundamental para tratar de entender el complejo sistema en el que se encuentran las cosas, los asuntos reales y nosotros entre ellas. Y también poder acercarnos al conocimiento de los procesos dinámicos que afectan a las cosas y a la propia realidad. Solo así, en esa atención extrema a la realidad misma, que es una realidad que da de sí, dinámica. Por lo tanto, una filosofía debe dar de sí, debe de ser dinámica. Solo así, digo, la filosofía puede ser capaz de construir un tejido que aúne las grandes cuestiones, como la verdad, la belleza, el bien, el saber, la ciencia. Me la encuentro como una especie de impulso, ¿no?, en una cierta cotidianidad profesional, a partir del cual, pues bueno, en un momento dado, ciertas seguridades se tambalean. Lo que parece que estaba claro que era causa ya no lo es tanto, lo aparentemente discernible ya no lo es tanto, lo que se tenía claro por qué se conocía, por qué se sabía o cómo se podía interpretar ya no era tan claro, ¿no? Entonces me veo eso impelido a salirme y me encuentro pues con una serie de herramientas o con una serie de métodos que atraviesan todos estos problemas, pero además atraviesan otras áreas, ¿no? Porque me veo también situado ante la biología, ante la psicología, la sociología, etc. Y claro, cuando me empapo, cuando profundizo en estas herramientas y vuelvo otra vez al problema, veo efectivamente que toda esa seguridad se ha destruido. Es decir, lo que era causa ya no lo es tanto, lo que era discernible ya no lo es tanto. Y al mismo tiempo, y como decía, empiezo a encontrar el rigor, el orden para reencauzar el asunto, ¿no? Para poder avanzar en esos problemas generales de forma rigurosa. Una vez
manejada esta herramienta, una vez manejado este método, pues muchas veces puedo volver a esta cotidianidad profesional y reenfocar el asunto pues con mayor éxito, ¿no? Muchas veces, pues, y otras veces no. No hay, por lo tanto, conocimientos monolíticos, acabados y certeros. Hay más bien una vía de indagación que está en construcción y revisión constante. Pero en última instancia consiste en la propia expresión de la realidad. Por supuesto, de un modo específico. No es la misma expresión que puede hacer la ciencia, no es la misma expresión que puede dar la poesía. Es una expresión que tiene que ver justamente con lo que ya se ha tratado mucho en filosofía fundamental, que es el carácter de lo transfísico, es decir, de la metafísica. Ahora bien, metafísica quiere decir la investigación de lo físicamente trascendental. Eso es metafísica, una investigación de lo físicamente trascendental. En metafísica estudiamos lo trascendental, pero eso trascendental estando físicamente, de modo físico en las cosas mismas. Es decir, lo trascendental, según la metafísica, no es trascendente a las cosas, sino que es trascendental en las cosas. ¿Qué quiere decir trascendental en las cosas? Pues quiere decir que es transversal a todas ellas, como ortogonal a todas ellas, en lo que coinciden, por así decir, todas las cosas. Y no se trata en metafísica de ir una por una a buscar, a ver cuál es en lo que coinciden, sino que se trata más bien de ver cómo lo trascendental se concretiza en cada cosa particular, que es la única forma, por lo demás, en la que lo trascendental puede darse. Hay algo que determina la búsqueda del filósofo para conocer la realidad, y este es el carácter trascendental de la filosofía. Entiendo por trascendentalidad como la transversalidad. El conocimiento filosófico consiste en la búsqueda de dar cuenta de la realidad, pero aquello de lo que se busca dar cuenta son las cosas que atraviesan la realidad, que la trascienden. La filosofía es un saber acerca de la realidad, pero desde una perspectiva trascendental, transfísica, es decir, transversal a toda la realidad, por lo tanto fundamental a ella. La filosofía es filosofía fundamental. Por eso es que, dicho resumidamente, filosofía es filosofía fundamental, y filosofía fundamental es metafísica. Son tres formas de ver el mismo espectro cognoscitivo, ¿no? Es decir, es una filosofía fundamental porque lejos de alguna forma reflexionar aisladamente sobre temas de contingencia o tal, más bien lo que quiere es hallar fundamentos y luego ya, si esos fundamentos tendrán justamente, en tanto que trascendentales, en tanto que transversales, hacerse patentes, presentarse, hacerse presentes, actualizarse en esos temas de contingencia. Por eso, en esta época donde las modas, la inmediatez y muchas veces un esparcimiento que llega al fanatismo, la filosofía ayuda a desentrañar y a sacar muchas veces de esos lugares oscuros. Y sin embargo, incluso cuando aparentemente no ha servido, ¿no?, por utilizar estas palabras, para esclarecer ciertas cosas del día a día, ciertos problemas generales en realidad que están empapados en el día a día, o de los que se empapa el día a día, incluso cuando no puedo o no puedo solucionar, por así decirlo, todo esto, aún así me he encontrado en todo este camino de profundización una alegría, ¿no?, una especie de regocijo, una satisfacción que no se puede encontrar tan sencillamente tampoco en ninguno de estos saberes particulares, en ninguna de estas áreas particulares, ¿no? Y que hace que ya de por sí ese empape en el rigor de lo generalísimo haya merecido la pena. Podemos entenderla como la alegría del conocimiento. La alegría es el tránsito de una menor a una mayor perfección. Pues la filosofía es el conocimiento que nos permite transitar de una menor a una mayor perfección. Entonces, filosofía es el estudio metafísico de lo físico y la metafísica es un estudio de lo físicamente trascendental. La reología, una metafísica nueva, ofrece la posibilidad de trabajo interdisciplinar en un equipo bien informado y con unas relaciones basadas en el respeto mutuo, el interés y el rigor en el estudio de la realidad de las cosas reales.
filosofía no es una cosa, en última instancia, que podríamos decir algo así como inventada por el ser humano, ¿no? La filosofía, en última instancia, es el camino que hace la realidad a través del filósofo. Es la expresión de la propia realidad a través de las palabras de la realidad humana, de la realidad del filósofo. Es así que especial lugar ocupa en la filosofía aquel que vive la existencia, el hombre. Las preguntas por el sentido de mi vida y de mi existencia son radicales para el filósofo. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Es necesario saber de las cosas para actuar en el mundo y dar respuesta a las preguntas vitales. Y si nos interesa saber de las cosas como ellas mismas son, es porque las sentimos de una forma o de otra en nuestras vidas. Por ser la filosofía una investigación metafísica de lo físico, para hacerla, en definitiva, es necesaria una vocación, un llamado de la propia filosofía, por así decir. Determinadas condiciones exigen que el filósofo se haga filósofo de alguna forma. Y haciéndose filósofo, el filósofo se compromete con la realidad misma con la que está investigando, y por tanto el filósofo, como cualquier en realidad, como cualquier investigador llamado a ir investigium hacia las pistas de la propia realidad, el filósofo, como cualquier investigador, participa, promueve una auténtica vida intelectual. ¿Qué es una vida intelectual? Pues es aquella donde el intelecto se vivifica. La filosofía es también una ascesis, es decir, una práctica radical que compromete por tanto hasta la raíz al que filosofa. No es sólo una cuestión verbal de un decir acerca de cosas, sino que es una práctica radical. Filosofía, en definitiva, es metafísica, y metafísica, en definitiva, como decía Aristóteles, la protefilosofía, la filosofía primera, es primera por ser filosofía fundamental. filosofiafundamental.com